¿Qué tal? Buenos días. Feliz de estar nuevamente con ustedes y de poder platicar de la inclusión laboral de todas las personas en el turismo. Gracias por brindarnos unos minutos nuevamente y por traer esta columna que es tan importante. Ya adelanté del tema del que vamos a estar hablando hoy en día, pero antes de empezar, de meternos de lleno al tema, me gustaría que nos cuentes un poco, Claudia. Estamos al tanto de que en el día de ayer se realizó por primera vez un foro de mujeres que trabajan en turismo en lo que es específicamente el municipio de San Luis de Potosí, ¿verdad? En México. Contanos un poco más, en realidad, sobre qué fue brevemente esta realización del foro. Por supuesto, fue un foro que se llevó de manera híbrida con algunas personas de manera presencial y también de manera remota, en el cual se pudieron conectar también participantes de otros países. Y bueno, pues resaltar que en el turismo todavía no llegamos a la equidad de género entre hombres y mujeres. Si bien somos más mujeres las que trabajamos en el turismo, de un 55 a un 65%, dependiendo del país. A nivel mundial el promedio es 57%, en México es un 60%. Sin embargo, en cargos de funcionarios públicos somos únicamente un 8%. Entonces aquí hay cosas que analizar. Si somos más mujeres, ¿por qué pocas llegamos a puestos altos? Y como estas, platicamos muchas reflexiones durante el foro. ¿Hubo algún perfil que podamos describir de las mujeres que han participado y también por ahí mencionar algunos lugares de donde se han conectado? Claro, del evento estuvieron participando mujeres que son turoperadoras, guías de turismo, capacitadoras, agentes de viajes, maestras de alguna escuela, en fin. Y por otra parte se llevó a cabo un panel de mujeres viajeras con discapacidad. Después de escuchar la parte de las empresas, pues escuchar también la parte de las usuarias y saber a qué se enfrentan las mujeres viajeras con discapacidad. En cuanto a la gente que se conectó, tuvimos gente conectada también de Argentina, de Colombia, de algunos países de Centro y Sudamérica. Son algunas de las personas que se conectaron, obviamente aparte de México. Importantísimo que se realice este foro, realmente celebramos, ¿no? La realización de espacios de encuentro. Poder llevar adelante este tipo de espacios hace que las redes crezcan, que podamos conocer otras experiencias, profundizar las nuestras. Así que bueno, como te había adelantado, vamos a estar intentando poder profundizar más en el foro. Quizás durante la semana que viene vamos a poder dar más información sobre lo que fue este importante encuentro. Y ahora sí vamos a meternos de lleno en la columna del día de hoy. Venimos compartiendo ya hace varios viernes aristas sobre lo que tiene que ver con el turismo para las personas con discapacidad, un turismo más inclusivo. Estamos siendo muy puntillosos de tu mano sobre qué cuestiones a tener en cuenta. Y hoy le comentaba a la audiencia que vamos a darnos un poco vuelta, ¿no? Vamos a ir del otro lado del mostrador porque vamos a hablar de la empleabilidad. Contanos un poco. Por supuesto. Para mí la clave está en que la persona con discapacidad esté en el puesto correcto. En ocasiones el problema es que, por ejemplo, ponen a una persona con discapacidad visual en un puesto en el cual requiere de la vista para ejercer su trabajo, por lo tanto, no va a dar el resultado que se espera. Sin embargo, si encontramos el puesto adecuado para la capacidad que tiene la persona, estamos del otro lado. Nuestra teoría es basarnos en las capacidades de las personas y no en su discapacidad. ¿Qué es lo que sí puede hacer una persona? Con el mismo ejemplo, una persona ciega, pues puede contestar el teléfono sin ningún problema, puede estar en un call center, puede estar incluso en la computadora con su software que tiene lector, puede estar trabajando perfectamente en la computadora, puede estar haciendo diferentes actividades. En el caso de las personas usuarias de silla de ruedas, pueden estar, por ejemplo, en recepción sin problema, pueden estar desarrollando diferentes actividades.
Y lo mismo para personas con discapacidad intelectual, psicosocial, auditiva. Les cuento casos de éxito. Está, por ejemplo, una persona sorda en un hotel del estado de Michoacán y a esta persona la pusieron únicamente en actividades de lavandería. Sin embargo, el hotelero puso en su publicidad que contaban con personal que habla español, inglés y lengua de señas. Cuando las personas sordas empezaron a dar cuenta que había un hotel donde alguien les podía dar la información en lengua de señas, empezó a aumentar el número de turistas sordos que empezaron a asistir a este hotel únicamente porque había una persona sorda que les pudiera dar la información. En Argentina tenemos un caso de éxito de un hotel que es totalmente operado por personas con síndrome de Down y bueno, han hecho un trabajo extraordinario. La verdad es que están dando excelentes resultados. Actualmente en varios países se cuenta con cafeterías que están atendidas también por personas con síndrome de Down, y como estos hay varios ejemplos de casos de éxito en la inclusión laboral en el turismo. Bueno, escuchando claramente, lo primero que se me viene a la cabeza como para poder empezar a dialogar específicamente de algunos temas es por qué la resistencia. Seguramente ustedes tienen un análisis o deben haber estudiado más puntualmente cada uno de los temas, pero lo primero que a mí personalmente se me viene a la cabeza es ¿por qué la resistencia? ¿Con qué respuestas se encuentran ustedes cuando analizan específicamente ese tema? Claro, estuvimos haciendo una investigación sobre inclusión laboral con el Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo y nos encontramos con varios temas interesantes a analizar. Por una parte, encontramos que la gran mayoría de los empresarios tienen miedo a cómo, a darles trabajo, a saber si va a dar los resultados que espero, y si no me sirve, ¿qué hago? ¿Cómo le voy a explicar? En fin, y esto es simplemente la falta, por una parte, de capacitación y por otra parte, la falta de contacto con personas con discapacidad que todavía tienen el miedo de cómo acercarme, cómo le digo, qué necesita, etcétera. Eso es por una parte. Por otra parte, hemos encontrado que cuando les dan empleo, en un gran porcentaje se les pone en actividades que no están dando la cara al público, es decir, se les manda a la lavandería, se les manda a la cocina, se les manda a hacer acciones donde los turistas no los vean. Y Claudia, eso también es parte de los paradigmas que hay que romper y de que no pasa absolutamente nada si hay alguna persona con discapacidad realizando cualquiera de las actividades, de las acciones. Y pues creo que también esa falta de conocimiento, que piensan que va a ser muy caro el contratar a una persona con discapacidad porque hay que hacer muchos temas de accesibilidad. Sin embargo, no es así. No siempre se requiere de una inversión en tema de accesibilidad. En ocasiones son ajustes razonables o algo de accesibilidad, pero que es a bajo costo y sin problemas se puede solucionar para que la persona pueda desenvolverse al 100%. Claudia, una última consulta con respecto a este tema específico. Hablabas claramente de algo que es lamentablemente muy natural, el trabajar detrás, que no se los vea en realidad. ¿Cuál es la reacción de las personas cuando hay empresas o lugares, o por ejemplo un supermercado que pone a la persona discapacitada a tratar con el público? También me gustaría saber, del análisis que ustedes hacen, cuál es la reacción de la persona también que va a ser atendida por una persona que tiene alguna discapacidad. Que también me parece que ahí hay que hacer un foco importante también, ¿no? Claro, nos hemos encontrado de todo. Afortunadamente, en la gran mayoría de los casos,
es una sorpresa, pero después al darse cuenta que la persona con discapacidad puede desarrollar perfectamente su actividad, pues se sorprenden y bueno, quedan muy contentos, muy agradecidos y demás. Pero sí ha habido también algunas ocasiones en las cuales hay un poco de resistencia como de están seguros que él o ella me va a atender. Sí nos hemos enfrentado también a algunas situaciones como esta. Sin embargo, bueno, el propio trabajo de la persona es el que habla por ellos y bueno, por ejemplo, hay un caso de éxito en Argentina también, que es un grupo de chicos con síndrome de Down. Uno de ellos incluso maneja y él con este equipo hacen pizzas a domicilio. Entonces tú pides tu pizza, este chico tiene su horno, pasa por sus compañeros, llegan a tu casa y en tu casa te preparan la pizza. Parte del objetivo es que cuando la pizza está lista, tú decides como familia si los invitas a comer. Si los invitas, ellos hacen su propia pizza aparte, pero la idea es que además de comprarles la pizza, además de tener esta inclusión laboral, pues exista la convivencia, puedas platicar con ellos y pues te des cuenta que perfectamente pueden tener una conversación y platicar de cualquier tema como con cualquier otra persona. Y aquí empezamos a romper muchos paradigmas, desde el hecho de saber que llegó una persona con síndrome de Down manejando y que trae su horno para prepararte su pizza. Han sido excelentes casos de éxito que ojalá se repliquen en muchos lugares. Sí, totalmente. Es muy necesario y muy bueno, muy lindo poder conocer casos puntuales, ¿no? Para poder hablar con todo el conocimiento sobre estos casos de éxito, que por supuesto uno en la teoría sabe que sin dudas hay que incluir, ¿no? Tenemos que generar espacios más inclusivos, pero estos casos puntuales apoyan muy fuertemente esa información y justamente en ese mismo tren yo te quiero preguntar, porque hay cosas que se dicen con mucha liviandad, pero para poder saber más acerca de estudios, de balances, de análisis, hay algunas capacidades que estén estudiadas, quizás que justamente se acentúan, porque vos empezaste la columna hablando, por ejemplo, del caso o de algo que suele suceder, ¿no? Del caso de una persona que tiene discapacidad visual y que justamente por no estudiar quizás específicamente el caso o por no preguntárselo uno como empleador, lo pone a realizar tareas que por ahí le van a costar. En cambio, hay otras que no le costarían absolutamente nada realizarlas. Voy un punto más allá. ¿Hay capacidades que se acentúan? Sí, claro. En el turismo, de acuerdo a nuestros estudios, las personas que están trabajando más en el turismo son personas con discapacidad motriz, usuarios de silla de ruedas, usuarios de bastón, usuarios de andadera, etcétera, con alguna actividad, por ejemplo, como recepción, como diseñadores, como contadores, etcétera. Tenemos en menor porcentaje personas con discapacidad visual que están realizando algunas acciones de teléfono, capacitadores, etcétera. Y menos personas con discapacidad auditiva, intelectual y psicosocial. Son un porcentaje muy bajo los que están realizando alguna de estas labores. Hay algunas empresas y hay algunas asociaciones que se especializan en la inclusión laboral. Ellos capacitan a la empresa para que sepan cómo darle la atención adecuada, qué es lo que requiere, cómo encontrar el puesto ideal, y también capacitan a la persona con discapacidad para que pueda ejercer su trabajo de manera correcta. Esta es otra de las opciones, acercarse a estas instituciones, claro, o asociaciones para que les puedan apoyar y puedan contratar a la persona ideal con el perfil ideal de acuerdo a lo que se requiere.
¿Y hay algún estudio hecho o tienen una idea respecto a si hay algo diferente que suceda en el turismo? Si el turismo, al contrario, es un sector más inclusivo que otros, es un espacio que está predispuesto a avanzar o no, o se da más en otro tipo de propuestas laborales. Hemos encontrado que hay los casos de éxito, en la mayoría son porque hay algún familiar con discapacidad, por lo tanto el empresario está consciente de la situación. Hemos encontrado que son las propias personas con discapacidad las que han buscado este emprendedurismo y crean su propia cafetería, crean su propia microempresa que tiene que ver con el turismo. Es decir, todavía hay mucha resistencia, eso es cierto. También platicando con los empresarios nos dicen que ellos no tienen contratado a ninguna persona con discapacidad porque no se han dado las circunstancias, no porque los discriminen. Sin embargo, hay un concepto interesante que es el que podamos hacer algo para que las personas puedan trabajar con nosotros. Por ejemplo, la próxima vez que vayas a solicitar un empleo, poderle poner bienvenidas personas con discapacidad o poderle poner dentro de los requisitos que estamos buscando alguna persona con discapacidad visual, porque ya sé que este trabajo lo pueden hacer personas con discapacidad o cualquier otra situación. Esto beneficiaría, ya que si para cualquier persona es difícil conseguir empleo, para alguien con discapacidad es mucho más complicado. Entonces, a esto se le llaman acciones afirmativas, realizar acciones afirmativas para que pueda haber más empleo para todos. Y bueno, cabe mencionar también que estaríamos hablando de adultos mayores, de niños. Incluso hay en ocasiones discriminación porque son demasiado jóvenes. Esto se le llama edadismo, porque son adultos mayores o porque son demasiado jóvenes. Entonces, bueno, hay que ver, insisto, la capacidad antes que lo que no puedan hacer. Claudia, hemos hablado mucho del trabajo de entidades privadas, pero también me gustaría saber cómo se trabaja, si hay un trabajo de inclusión en áreas gubernamentales a nivel Latinoamérica, a nivel mundial, si se trabaja y si hay algún tipo de análisis desde las personas especialistas, como es tu caso, con respecto específicamente al trabajo desde áreas gubernamentales, ¿no? Con la discapacidad, claramente. Claro que sí. En la mayoría de los gobiernos, ya sean municipales, estatales, nacionales, siempre hay un área en la cual están las personas con discapacidad. Y bueno, aquí por ley tiene que haber contratadas personas con discapacidad. El problema es que en muchas ocasiones únicamente las personas con discapacidad trabajan en el área, que es el área de atención a personas con discapacidad. Y lo ideal sería que no estuvieran únicamente en el área de discapacidad, sino que hubiera personas con discapacidad trabajando en cualquiera de las direcciones, en cualquiera de las secretarías. En el caso del municipio de San Luis Potosí, nosotros tenemos aquí con nosotros una persona con discapacidad visual que trabaja aquí en la dirección de turismo. Hay una persona usuaria de silla de ruedas que trabaja en el área de comunicación y así sucesivamente. Esto sería lo ideal, que las personas con discapacidad puedan trabajar en cualquiera de las áreas. Y muy importante resaltar que en un principio que hablábamos del tema de las mujeres y que somos pocas las que llegamos a un puesto alto, pues en el caso de las personas con discapacidad es mucho más complejo que puedan llegar a tener cargos altos. Lo mismo que platicábamos en un principio, se les ponen a hacer actividades más de oficio, más sencillas,
pero no en la toma de decisiones. Y es importante que las propias personas con discapacidad lleguen a estos puestos para que podamos realmente transversalizar el tema. Antes de pasar a otro tema, quería preguntarte también si conoces, como describías esto, ¿no?, en áreas gubernamentales, si conoces algún país, algún caso que tenga una alta inclusión, ¿no?, en sus oficinas gubernamentales, como para poder mencionarlo, un caso ejemplo. Sí, hemos encontrado, por ejemplo, aquí en México, en Guanajuato, tienen contratados a un número importante de personas con discapacidad. En Colombia están haciendo también ejercicios muy interesantes, sobre todo en Bogotá. Y bueno, hay algunos ejemplos así, pero sí, definitivamente creo que todavía hace falta. Creo que es importante que sea mayor la aceptación de personas con discapacidad en los diferentes puestos. Bien, perfecto. Bueno, pareciera, a mí me gustaría decirlo así, ¿no? Pareciera que realmente para poder incluir, ¿no?, para poder generar espacios laborales más inclusivos, lo que más hace falta es tener predisposición. Sí. Luego, ingeniárselas, pero no hay demasiada cuestión a atender a la hora de hacer un espacio más inclusivo. O sea, creo que lo más importante es tener la predisposición de hacerlo. Luego el camino es bastante más simple de lo que parecería. La pregunta que te había realizado, que también es a través de nuestras redes, es: ¿qué cuestiones a tener en cuenta a la hora de emplear a alguna persona con discapacidad, teniendo en cuenta el ejemplo de una persona con discapacidad auditiva? Si yo no tengo en mi empresa, en mi espacio, por ejemplo, alguien que pueda comunicarse con él a través de las señas, ¿no? Claro que sí. En el caso específico de las personas con discapacidad auditiva, tendríamos que conocer si es una persona sorda oralizada. Si es así, quiere decir que puede leer los labios y prácticamente puedes estar teniendo una conversación con una persona sorda si estás de frente a la persona y sin taparte, porque ahora con el uso del cubrebocas es complicado la lectura de labios para las personas sordas, y puedes tener una conversación sin ningún problema. En el caso de que no sea una persona sorda oralizada, hay que ver si nos podemos comunicar, si la persona conoce el español, ya que el español sería un segundo idioma de la persona sorda. Su primer idioma, su lengua materna, es la lengua de señas. Y en el caso de que sepa español, probablemente nos podemos comunicar a través de escribir, a través de, por ejemplo, en el tema laboral, a través de WhatsApp, a través de correos electrónicos, a través de boletines, de comunicados, y sin problema nos vamos a poder estar comunicando. En el caso de que la persona sorda únicamente conozca la lengua de señas, aquí sí requeriríamos de algún intérprete, de realizar algunas videollamadas con intérprete para poder tener el tema de la comunicación cubierto. Y así con cada uno de los tipos de discapacidad, lo ideal es preguntarle a la persona cuáles son sus requerimientos de accesibilidad. Les pongo un ejemplo: si es alguien usuario de silla de ruedas, en ocasiones sí requiere de todas las barras de apoyo, etcétera, pero probablemente sea una persona usuaria de silla de ruedas parcial. Esto quiere decir que a lo mejor se puede poner de pie y puede hacer uso del WC, aunque no esté con todos los temas de accesibilidad. De esta manera, con una entrevista para poder conocer cuáles son sus requerimientos de accesibilidad, la propia persona te lo va a comentar, y en ocasiones son muy sencillos los ajustes que tenemos que hacer. Claudia, la verdad que siempre el programa tiene una buena actividad a través de las redes sociales cuando estamos en el vivo, pero déjame comentarte que este ha sido un tema de un interés general importante. La gente no solo que estaba disfrutando, sino que también nos preguntó, quedaron preguntas por realizar, pero seguro lo bueno de esto que es un tema que le interesa a todas las personas, es un tema que está instalado
y que en algún momento, ojalá en algún momento, deje de ser un tema instalado para que sea un tema totalmente natural en la vida de cada uno de nosotros. Así que te agradecemos como siempre el tiempo y siempre es un verdadero placer poder dialogar con vos. Con muchísimo gusto, muchas gracias y saludos a toda la gente que está conectada. Saludos.